Sustentados en el desierto. Lucas capítulo 9, versículo 10. En el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Verso 13, él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aleluya. Dice el verso 10, vueltos los apóstoles, los que habían sido enviados, los que habían sido preparados por el Señor Jesucristo, el primer equipo evangelístico del Señor Jesús, fueron enviados a predicar el evangelio del reino de los cielos, también a sanar enfermos y a libertar a los cautivos y a los endemoniados. Y dice, le contaron todo lo que habían hecho, precisamente lo que acabamos de compartir, y el mismo Señor Jesucristo los tomó porque Él nos anhela celosamente. Después de aquel servicio tan impresionante para los apóstoles, Él quería intimidad con ellos, quería pasar tiempo a solas con ellos, y dice la Escritura, se retiró aparte, se lo llevó a un retiro, y dice a un lugar desierto, un lugar donde, dice aquí la palabra, era una ciudad llamada Betsaida, un lugar desierto de aquella ciudad. Y vemos cómo en el desierto nadie puede ser sustentado sino por Dios. Lo vemos a los israelitas en el tiempo bíblico del Génesis, el Éxodo y demás del Antiguo Testamento, donde el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se llevó a su pueblo y lo sustentó en el desierto de día y de noche. Asimismo, Cristo Jesús, siendo Dios Todopoderoso, siendo primero nuestro Salvador personal, después es nuestro Señor Todopoderoso, y dice la Escritura que Él hizo algo extraordinario en el desierto. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. Cuando la gente sabe del Señor Jesucristo, le sigue. Esa es nuestra tarea, compañeros servidores voluntarios, de dar a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y las multitudes vendrán al Señor. Muchos serán añadidos al reino de los cielos, a la congregación de los santos. Y sigue diciendo la palabra, y Él les recibió. Dios siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre se mueve en la aceptación, en recibirlos a todos, y más aquellos que oyen su voz, que son los que le siguen. Sigue diciendo la Escritura Sagrada, y les hablaba del reino de Dios. ¿De qué debemos hablarle a las multitudes? Del reino de Dios. Ellos hablaban una misma cosa, tanto los discípulos ahora mencionados en este pasaje como los enviados, ahora también predican lo mismo que predicaba su maestro. Así les dio ejemplo en versículos atrás, que ahora les voy a comentar, como es la parte de el versículo 2 y el versículo 6 de este mismo pasaje. En el verso 2 dice: y los envió
a predicar, de este mismo capítulo 9, dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dos cosas particulares siempre que eran una constante como elementos esenciales en la gran comisión: la predicación del reino de Dios y la sanidad de los enfermos. También le añadíamos en la gran comisión de Marcos 16-18 la liberación de las personas. Eran libres de los demonios que los atormentaban. Y sigue diciendo la Biblia Sagrada también en el verso 6: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando ¿qué? El evangelio del reino de los cielos y sanando por todas partes. Mire que el reino de Dios era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y también de los apóstoles. Era un mensaje idéntico. Eran precisamente personas que anunciaban la buena nueva de salvación, sanaban los enfermos y hacían liberación. Todo lo que está esencialmente vinculado a la gran comisión es precisamente anunciar, enseñar el reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a su vez, a sanar a los enfermos y hacer esa liberación. Todo está allí listo como elementos esenciales de la gran comisión: enseñanza del reino de los cielos, sanidad a todo aquel que la necesite y libertad de todos los cautivos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, dice la Biblia Sagrada. Y asimismo dice: los apóstoles, los 12 también llamados, son personas que fueron preparadas por nuestro Señor Jesucristo y también se asombraban de todo lo que habían hecho después de que habían sido delegados del poder, habían sido personas que recibieron la delegación del poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para hacer todas estas maravillas en el nombre de Dios. Y aquí se refiere a que el uso que hicieron del poder y la autoridad que Jesús les delegó para expulsar demonios, sanar y predicar el reino de los cielos fueron los elementos esenciales por el cual fueron dotados, capacitados de todo el poder de Dios, sus dones y toda la gloria de Dios que los acompañaba. Cristo siempre estuvo con ellos. Y sigue diciendo entonces que la sanidad de los enfermos recibe más énfasis. Aquí en el versículo 11 recibe más énfasis que la expulsión de los demonios, mas sin embargo siempre están vinculados. La sanidad y la liberación está vinculada a la gran comisión de una manera extraordinaria. Por eso se las menciono aquí en este versículo 11, donde probablemente la necesidad de realizar liberación en este particular caso era menos común que la necesidad de sanar, mas sin embargo hicieron lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es importante destacar esto para la gloria de Dios nuestro Padre. Y en el verso 12 vemos que le pedían los discípulos, sus apóstoles, le decían que despidiera a la gente. Aquí se manifiesta una preocupación sincera, una preocupación responsable por las multitudes que le habían seguido, pero habían olvidado los milagros que había hecho su maestro y de sus propios milagros. Miremos todo el recorrido del capítulo 8, del 22 al 56. Podemos mencionar así brevemente: Jesús calma la tempestad. Venían de ver grandes cosas. El endemoniado gadareno recibía libertad y era enviado como evangelista a la ciudad de Decápolis. Y también dice aquí en la sanidad de la niña de 12 años, la hija de Jairo. La sanidad, más que sanidad, es la resurrección de la niña y también la sanidad de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. O sea que, y ya en el capítulo 9 vemos cómo ellos con poder y autoridad iban a predicar, sanaban enfermos y daban libertad a los cautivos. Y miramos cómo se cumple esta palabra que estamos compartiendo, donde
Ellos habían olvidado los milagros que Jesús había hecho para enseñarles y también el primer examen que habían tenido en sus propios milagros estos apóstoles. Lo habían olvidado. Nosotros podemos olvidarlo también, pero recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y todo el testimonio de Dios que quedó en la palabra es para nuestra enseñanza que se escribió. Entonces recordemos que Dios siempre nos sustentará como sus siervos. Aún en el desierto seremos sustentados. Sigue diciendo que Él alimentó a 5,000 personas. 5,000 personas, hombres, detalla aquí la palabra, manifestando en otros evangelios que no se tuvo en cuenta ni las mujeres ni los niños, que eran también personas que acompañaban las multitudes, y era muy habitual las mujeres, o sea que era mucha gente. Y así también podemos destacar aquí la obediencia de los discípulos del Señor, los apóstoles, precede a la comprensión de lo que estaba sucediendo. Dice el verso 14, y donde está la instrucción del Señor Jesús, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron. Todo milagro y este sustento en el desierto está aquí una situación clave: la obediencia de sus servidores, la obediencia de sus apóstoles, la obediencia de nosotros, sus servidores voluntarios, es esencial y preceden, es el preámbulo de los milagros de Dios. Y dice que el verso 15 que así lo hicieron. Aquí el evangelista le dedica este versículo a esa sola afirmación: así lo hicieron, obedecieron, haciéndolo sentar a todos. Dice el verso 16, y tomando 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. Vea la conclusión y todo lo que desencadenó la obediencia de los discípulos, que aún estaban olvidando los milagros anteriores, pero que por su obediencia Dios tuvo misericordia y todos comieron, se saciaron, se regocijaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. No es coincidencia, en el reino de los cielos no hay nada coincidente, sino que aquí todo tiene un propósito en Dios y para Dios, porque sobraron 12 cestas. Ahí está la porción de cada servidor, de cada discípulo. En el desierto será sustentado, cada cual con su porción de parte de Dios, para que coma y se sacie. Nada le faltará. Cuando Dios nos dice que nada nos faltará, es porque nada nos faltará. Si lo único que tenemos en el desierto es a nuestro Señor Todopoderoso, eso es lo único que necesitamos para seguir adelante y cumplir el propósito de Dios, cumplir nuestra misión de parte de Dios y glorificar al Padre que está en los cielos. Sigue diciendo que ellos Él levantando los ojos al cielo. Me llama la atención este pasaje del verso 16. Dice que con la excepción del gesto de levantar los ojos, todas estas acciones de levantar los ojos al cielo, tomar el pan o tomar lo que tenían de provisión material, lo bendijo, lo partió y dio, se encuentran también en los relatos de la Santa Cena del Señor, establecida en identidad en Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19 y un componente esencial de 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 y 24 para profundización. Esta es la palabra, queridos compañeros, amados hermanos que nos escuchan por redes sociales. Queremos que sepan que tenemos un Dios poderoso y que a Él servimos. Este mensaje es para todos los servidores del reino de los cielos, del cuerpo de Cristo, y también todos aquellos servidores voluntarios que a través de las entidades sin ánimo de lucro como la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, esa comunidad y cada comunidad podamos tener presente, para que siempre tengamos en nuestro corazón que tenemos un Padre en el cielo que nos provee, que nos protege y que también ejerce autoridad paterna sobre todos nosotros. Que Dios les bendiga en gran manera
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que todas las cosas le sean suplidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.